7 de la mañana con 3 minutos a esta hora, amigos. Empezamos el diálogo y las entrevistas con Janet Garzón. Ella es presidenta del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales de la provincia de Azuay. Janet, buenos días, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Bien, muchas gracias por la invitación, más bien un gusto poder estar aquí en Telegrama. Un saludo para todos en esta mañana. ¿Cuál es la situación de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales ante la falta de transferencias? Una situación bastante complicada que la venimos viviendo ya por algún tiempo, ¿no? El año 2019 no fue nada fácil, este 2020 también complicado, pero mucho más todavía luego de que empezamos a vivir el tema de la pandemia, de la emergencia sanitaria. Y digo complicada porque pues, el retraso en la transferencia hace que no se pueda cumplir a tiempo planificado, pero ahora tenemos que sumarlo a eso, el que el Ministerio de Finanzas haya decidido realizar recortes a los presupuestos de los gobiernos parroquiales. Ahora, ante esta realidad, ¿qué no se puede hacer? ¿Qué no se puede cancelar? ¿Qué se está debiendo a nivel de los gobiernos parroquiales? Bueno, es una cadena de consecuencias, ¿no? El recorte presupuestario, quiero contarles que en algunos gobiernos parroquiales va de un 5% para llegar incluso casi a un 50% solo del análisis hecho aquí en el Azuay. Ahora el análisis a nivel de país me imagino que es parecido, pero eso implica que toda la planificación realizada con anticipación no se la va a poder cumplir. Luego de ello está el tema de que con los recortes presupuestarios mismos ya no se podía cumplir con el tema de que podamos pagar a tiempo los sueldos a nuestros funcionarios, sabiendo que el gobierno tiene un personal bastante limitado, es decir, no cuenta con los técnicos suficientes. Y también sumado a eso, pues, el tema de cumplir con las mismas entidades del Estado, ¿no? Servicio de Rentas Internas, del IES, todas estas entidades públicas, incluso los créditos que la mayoría de gobiernos parroquiales tiene con el Banco del Estado, con el BEDE, no los va a poder terminar de cumplir. De ello, pues, desde Azuay nosotros hemos puesto nuestro reclamo de que no podemos estar en esta situación, no puede cancelarse o afectarse a los ínfimos presupuestos que recibimos durante el año. Ahora, a nivel de transferencias, ¿cuántos meses les deben? Bueno, nos están debiendo de junio, julio y prácticamente agosto, que está finalizando. En junio, perdón, se nos acreditó unas transferencias de ese mes, pero solamente a 23 gobiernos parroquiales. Y no entendemos por qué esta situación se da de esta manera. Lamentablemente, desde el Ministerio de Finanzas no hemos tenido ese diálogo fluido, la información a tiempo. Hemos reclamado a través de diferentes medios, el tema de que a los gobiernos parroquiales se los trata con indiferencia debido a que la información debe ser clara y veraz. Sobre la reducción de los presupuestos, por ejemplo, no tenemos información clara, no hay un documento que avale este recorte presupuestario, no nos indican por qué si estos gobiernos parroquiales sufren ese presupuesto, esa reducción tan alta y por qué, cuándo va a salir ese acuerdo ministerial, en fin. Desde Azuay y desde la Nacional nosotros hemos pedido para que se insista, se reclame sobre estos abusos que se viene sufriendo del sector rural. Ahora, ¿hay o no hay diálogo? A ver, creo que el diálogo tiene que darse, pero sabiendo que hay acuerdos que nos puedan favorecer. El diálogo tiene que darse, pero siempre y cuando se nos pueda escuchar y no solamente hablar de un diálogo de acuerdo a los intereses del Ministerio de Finanzas, sin tomar en cuenta la realidad que viven los gobiernos parroquiales. Hablamos de que tenemos un acuerdo firmado entre Conagpare Nacional y el Ministerio de Finanzas, pero vemos que ese acuerdo no representa la problemática que llevamos los gobiernos parroquiales. Ni siquiera se toca el tema de los recortes presupuestarios, ni siquiera se piensa que va a haber un análisis de ello, y nosotros
Desde Azuay vemos que con este acuerdo prácticamente estamos dando por sentado que aceptamos el recorte presupuestario y no es solo Azuay, ¿no? O sea, no es el tema de que solo Azuay está inconforme. Hay varias provincias que no están conformes con lo dado, por eso el tema del acuerdo incluso salió horas antes de que tengamos una movilización a nivel nacional que se quedó como uno de las resoluciones del directorio nacional, prácticamente para calmar los ánimos, diría yo. Ahora, Janet, ustedes realizaron en el acceso principal a los cantones orientales del sector del descanso una manifestación para exigir la transferencia de sus recursos económicos pendientes que por ley y constitución les corresponden. ¿Van a seguir realizando este tipo de actividades o qué más van a hacer? A ver, Hernán, es necesario conocer que nosotros venimos ya hace algunas semanas haciendo diversas acciones. El tema de estar en las calles fue una de las resoluciones de la Asamblea Provincial y de la Asamblea Nacional. Y por supuesto que no puede terminar ahí las acciones que emprendamos como gobiernos parroquiales, tenemos que seguir. De aquí viene todo un proceso que se lo ha venido trabajando a nivel provincial y que esperamos que tenga buenos resultados. Los recortes presupuestarios no le afectan solo a los gobiernos parroquiales, le afectan a los GAT municipales, le afectan a la prefectura, y esas afecciones van directamente a afectar, en cambio, el tema de que podamos hacer obra, de que pueda seguir desarrollándose el campo, la ruralidad y nuestros pueblos. Ahora, por ello, definitivamente no quedará allí. Janet, por último, en el tema del diálogo, ¿por qué se ve un diálogo separado entre municipios, gobierno, prefecturas, gobierno y CONAGOPARE, que es el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales, por otro lado? ¿Por qué no se unen? Bueno, nosotros hemos solicitado desde el inicio que tengamos una sola fuerza, que hagamos una sola fuerza, porque como dije hace un momento, es un problema ya o una afección a los 3 niveles de gobierno. Desde Azuay está haciéndose lo propio, como CONAGOPARE Azuay, estamos conversando con los diferentes niveles de gobierno, prefecturas, municipios y gobiernos parroquiales, para poder hacer un solo frente y estar en Quito reclamando nuestros derechos plasmados en la Constitución. Y eso esperamos que se haga desde la nacional. No entendemos todavía por qué se da esa separación, digamos, de intereses cuando hay uno solo que nos tiene que mover, que es el bienestar de la población. Janet, muchas gracias. Estaremos pendientes de la situación de los gobiernos parroquiales, que sin duda son importantes para el desarrollo rural de nuestra provincia y del Ecuador entero. Gracias, Janet. Que tenga un buen día. Gracias, Hernán. A Telerama, muchas gracias. Un buen día. Vamos a una pausa. Volvemos enseguida.